Él, porque es por Él que estamos aquí. Puede tomar asiento. Bienvenido a este lugar, a Punto de Vida. Nos alegra que estemos aquí reunidos para poder cantar y alabar el nombre del Señor y aprender de su palabra, ¿verdad? Hoy el Señor ha sido bueno y nos ha regalado este día. Algo que el hombre no puede hacer es hacer el día. El Señor fue el que lo creó, amén, y a nosotros lo creó para nosotros. Hoy estamos en esta serie que hemos comenzado en este nuevo año, Sed de Dios. Y yo sé que más de alguno de los que está aquí tiene sed de Dios, necesita de Dios. Necesitamos ser saciados. Es un síntoma que está en nuestra naturaleza, pero también en lo espiritual. Y es bien importante que en esta mañana nosotros podamos aprender cómo podemos ser saciados, esa necesidad que tenemos de Dios. Porque el hombre ha tratado de vivir sin Dios, pero sí lo ha logrado, pero ha sido una persona infeliz, amargada, una persona en la cual nunca está satisfecha de las cosas que tiene. Y eso es lo que hace el Señor en la vida del hombre. Nos da esa alegría, ese gozo, esa satisfacción. Y por eso es bien importante que hoy, en esta mañana, nosotros podamos aprender de la palabra del Señor y podamos ser saciados cada vez más del Señor. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia o sus notas ahí y que me pueda acompañar en la lectura en esta mañana en Salmo capítulo 63. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Ahí usted lo tiene ahí en sus notas, lo puede buscar en su Biblia. Salmo 63, dice, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todos juntos a una sola voz, por favor. Dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dice 3, porque mejor es tu misericordia que la vida, que dice, mis labios te alabarán. Mire qué interesante cómo dice, Dios mío eres tú. Es aquella persona que ha hecho del Señor su Dios. Y cuando usted hace al Señor su Dios, usted sabe a quién acudir, a quién ir cuando tiene ayuda, a quién buscar cuando tiene sed, a quién irle a pedir para que supla sus necesidades. A ese Señor que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dice, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, mi alma, mis emociones, eso que el ser humano tiene, que es donde se asienta toda alegría, toda tristeza, clama por el Señor. Es aquello que quizás podemos tener cualquier cosa, pero no nos satisface. Ese ser, esa parte del ser humano que está en nosotros, clama por el Señor, y aún la carne. Porque el hombre fue creado para adorar, y puede adorar a Dios, pero puede adorar cualquier otra cosa. El hombre tiene necesidad de adorar a algo o a alguien. Por eso usted se da cuenta que cualquier artista, cualquier deportista es venerado, es exaltado por la gente, porque quieren imitar o admiran a alguien superior a ellos, porque hay en el ser humano la necesidad de poner los ojos en alguien más. Y por eso nosotros hemos puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que Dios está queriendo, no ha querido, ni quiere, y seguirá queriendo todo el tiempo en comunicarse con nosotros, en querer hacerse entender cuál es su voluntad, querer hablarnos de una manera directa. Pero el Señor es como ese radio, ese aparato que transmite, pero alguien lo tiene que recibir. Porque alguien puede transmitir, pero si no tiene un receptor, no podrá realmente saber qué señal se le está dando. Así es la voz de Dios. Cuando usted tiene un corazón para recibir lo que Dios le está diciendo, el plan de Dios empieza a llevarse a cabo. Pero Él puede hablar, pero alguien no puede recibir. Yo no sé si usted está aquí para poder recibir la palabra del Señor, pero el Señor quiere hablarnos, y quiere hablarnos de una manera audible y de una manera directa. No para hacer más grande a Dios, porque Dios seguirá siendo grande, creamos o no creamos, pensemos en que Él es bueno o malo, Dios seguirá siendo Dios. Dios no cambiará, Él seguirá siendo el mismo. Pero el que cambiará al recibir la voz de Dios, esas palabras que Él quiera decirnos, será nuestra vida, será nuestro ser, y lo podremos ver tanto en nuestra alma y también en nuestro cuerpo. Por eso es bien importante que saber acerca de Dios, que Él no simplemente nos está hablando,
no nos está hablando nuestros propios deseos, porque cuando hablamos de Dios debemos de entender que también tenemos nuestros propios deseos. Deseos y anhelos que esperamos que se lleven a cabo, y ahí debemos de entender que hay diferentes voces que pueden estar hablándole al hombre. Podemos estar escuchando la voz de Dios, podemos ser saciados por ese Dios completo. El Señor Jesucristo dice: el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, y hablaba de sí mismo. Pero también puedo ser saciado con cualquier otra cosa que aparentemente me pueda quitar esa sed o esa necesidad que yo tenga. Y eso es lo importante de esto, poder escuchar a Dios y poder entender lo que Él quiere decirnos, ¿verdad? Porque dice Proverbios capítulo 14 versículo 2, dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas dice, el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Conoce gente que menosprecia a Dios? No lo escuché, por favor. ¿Conoce gente que menosprecia a Dios? Sí, pero ¿qué dice la Escritura? Dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, pero el que anda en malos caminos, dice, es pervertido y la menosprecia. Hay mucha gente que no le gusta escuchar de Dios, porque es algo que va directamente hacia su vida, lo reta, lo hace reflexionar en aquello incorrecto o aquello indebido que está haciendo delante de Dios. Por eso muchas veces no nos gusta, y lo más fácil es echarle la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de ninguna situación. Acabamos de cantar: Jesucristo basta. Dice: Él pagó su precio por mí y me heredó su gloria. Por ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nadie podrá pagar un precio tan grande como lo hizo Él, para podernos dar una vida diferente, una manera de pensar diferente y tener esperanza para lo eterno. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, lo tiene ahí por favor. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice: sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay diferentes voces. Está la voz de Dios, está la voz del hombre, está la voz del enemigo, porque si existe Dios, existe el diablo, pero también existe el hombre que es instrumento para el diablo, para poder confundir, para poder causar mal. Dice que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y ahí es lo importante, porque hay diferentes cosas que están pasando a nuestro alrededor, esas voces falsas. Por eso dice: el que es mi oveja conoce la voz de su pastor. El que conoce al Señor sabe de si Él está hablando o no le está hablando. Es bien importante que entendamos que hay diferentes espíritus y han entrado a confundir al pueblo del Señor y aún al mundo. Pero si usted tiene su oído afinado y usted puede entender lo que Dios le está diciendo, usted sabrá que está saliendo eso directamente de la boca de Dios. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que no podemos creer a toda aquella cosa que no se apegue a lo que la palabra dice. Eso es lo que lo va a llenar, eso es lo que lo va a saciar, eso es lo que te va a complementar. Pero cuando lo mezclas, cuando le metes algo y lo diluyes, realmente no viene a ser el producto original por el cual fue creado. Es tan fácil, fíjese que le voy a poner este ejemplo allá en Honduras, porque yo soy de Honduras. Fíjese que cuando uno compraba leche, la leche le decía que era 100% pura, ¿verdad? Pero cuando uno se la tomaba, esa era más agua que leche. Pero la forma de probarle a esto, de que realmente era agua, lo que le vendían era cuando usted la ponía a congelar. Cuando usted ponía la leche a congelar, usted miraba que todo se volvía hielo y solo un poquito quedaba de leche. Y usted se daba cuenta de que habían diluido la leche. La leche se miraba blanca. La leche tenía la misma envoltura de la que quizás era pura, pero se daba cuenta que estaba diluida. Pero la necesidad de ser saciado por tomar leche, uno la tomaba, pero no estaba cumpliendo la función para la cual usted tomaba leche. Por eso muchos de los hondureños no crecieron como yo, se quedaron chiquitos, porque le dieron mucho de esa leche diluida, ¿verdad? Para que se dé cuenta que la palabra de Dios no puede ser diluida. Y por eso quiero que en esta mañana podamos compartir algo bien importante. Hay diferentes formas o filtros de reconocer la voz de Dios, porque si yo reconozco la voz de Dios y la estoy recibiendo tal como Dios me la está dando, estoy siendo saciado. Porque hay gente que puede estar en este lugar, ser cristiano, haber aceptado a Jesucristo, pero sentirse insatisfecho, sentirse vacío, sentirse que hay algo que le hace falta, y es porque no está siendo saciado. Y lo único que puede saciar el ser de una persona es Dios, y Dios habla a través de su palabra.
Amén. Por eso es bien importante que entendamos y conozcamos qué es esas maneras, esos filtros para poder reconocer la voz de Dios. Esos filtros nos van a ayudar a poder clarificar cuando tenemos ideas, pensamientos, ya sea propios o de alguien más. Porque a veces hay gente que le dice que le está diciendo Dios me dijo que te dijera, pero usted tiene que meter eso en un filtro y saber si es Dios es Dios el que le está diciendo o es Dios el que le está poniendo esos pensamientos. No será la necesidad natural que tiene todo ser humano, su carne, la que le está haciendo pensar o sentir eso, y no es Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, porque si es Dios, Dios te va a saciar y Dios te va a complementar y no vas a volver a tener sed de esa situación por la cual puede estar pasando. En este año mucha gente anda buscando la fórmula secreta para ser bendecido y ver la grandeza del Señor en su vida, mas no se da cuenta que la tiene tan cerca y tan fácil de obtenerla, que es simplemente leyendo este libro, este manual de vida, que es para siempre. Amén. Pero es bien importante que podamos entender, y una de esas formas o filtros es la palabra del Señor. Ahí en el punto 1 quiero que pueda escribir la palabra del Señor, la palabra de Dios, porque si yo quiero escuchar la voz de Dios y quiero ser saciado, porque tengo sed en mi vida, tengo sed en mi espíritu, tengo sed en mi carne, es la palabra de Dios. No hay nada más que pueda saciarte. No es cualquier show, cualquier programa, no es cualquier actividad. Eso simplemente va a mover unas emociones en tu ser, pero esa palabra va a quedar en ti. Bendito sea el Señor. Dice Lucas capítulo 21 versículo 32. Mira lo que dice: de cierto os digo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dice ahí? Pero mis palabras no pasarán. Por más que el hombre se quiere resistir a Dios, la palabra del Señor permanecerá. Querrán destruir a Dios, querrán sacar a Dios de las escuelas, de los países, de las naciones, de los gobiernos, de la sociedad. No lo podrán hacer porque el Señor es fiel a su palabra. La iglesia cristiana ha sido perseguida, ha querido ser destruida, y esa palabra de Dios ha permanecido hasta los días de hoy. Es el libro más vendido, es el libro que más veces se ha sido editado, es el libro más distribuido por todo el mundo. No importa lo que el hombre diga, la palabra de Dios no va a desaparecer hasta que se cumpla lo último que está escrito en ella. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que una de las formas o filtros de saber si estoy escuchando la voz de Dios es la palabra de Él. Y dice Proverbios capítulo 12 versículo 19. Dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Porque hay gente que no dice la palabra de Dios, dice mentiras y hace que la gente se sienta bien, pero esas cosas son temporales y la realidad se viene a ver quizás al momento o más adelante, porque no hay nada que pueda sostener una cosa si no viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a ser científica, la palabra de Dios es comprobada, la palabra de Dios es evidente, la palabra de Dios se palpa. Es algo en la cual nadie lo puede negar. Es algo que el hombre sabe que existe y seguirá existiendo. La palabra de Dios no cambia, jamás cambiará la palabra de Dios. Sabe que algo que hemos aprendido es de que esa misma palabra que estamos recibiendo hoy fue la misma palabra de Dios que se recibió hace 50 años. Fue la palabra de Dios que se recibió hace 500 años. Sigue siendo la misma palabra de Dios. Esa no ha cambiado. Quizás está siendo presentada de una manera diferente. Hoy nosotros tenemos teléfonos, tenemos tabletas, tenemos quizás proyectores, tenemos pantallas, pero la palabra sigue siendo la misma. En este momento usted la tiene en sus manos, la tiene escrita, impresa en un papel, pero había tiempo donde la gente simplemente tenían una Biblia y la escuchaban la palabra que una persona leía, y esa seguía siendo la palabra de Dios. Esa no cambia. La presentación sí es la que puede cambiar, porque Dios es un Dios, hermano, multiforme, va moviéndose de acuerdo al momento y al tiempo, pero la palabra esa sigue permaneciendo. Por eso en la palabra de Dios no hay nada nuevo, y ese es el gran problema que estamos pasando hoy, de que hay cosas nuevas. Y yo le comentaba a algunas personas que hoy en estos días hay gente que ayuna y ora menos que Pablo y Juan y tiene más revelación que ellos. No es posible, hermano. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios sigue siendo la misma para bendecirnos, para protegernos, para suplirnos, para consolarnos, para redarguirnos, para exhortarnos. Esa es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo tan importante, que la verdad siempre ha existido. Lo que ha hecho el hombre es descubrir la verdad, pero la verdad siempre ha existido. Y le voy a poner un ejemplo.
Cuando empezaron a investigar acerca de qué forma tenía la tierra, el hombre creía que la tierra era cuadrada. Y por muchos años la gente creyó que la tierra era cuadrada. Científicamente se decía que la tierra era cuadrada, pero la Biblia establecía que era redonda. ¿Sabe lo que hizo? Al pasar el tiempo, el hombre confirmó que la tierra era redonda. El hombre encontró la verdad. El hombre inventó la verdad, no inventó la verdad. El hombre descubrió la verdad, porque la verdad ya existía. O sea, es así la palabra del Señor. Lo que nosotros no podemos es inventar la verdad. Lo que podemos hacer es descubrir la verdad ya establecida por Dios. Por eso no hay nada nuevo en la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso esa verdad siempre ha existido. Y el Señor es claro ahí en Lucas. Y así lo dijo. Lo que Dios quiso, hermano, decir en unas palabras tan claras está en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Si usted me ayuda a leerlo, ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 8, por favor. Si lo encuentra más rápido que yo, se lo voy a agradecer. Bendito sea Él. Que no se le vaya el gozo, amén, hermano. Dice así Gálatas capítulo 1 versículo 8, dice, mire, dice así: mas si aún en nosotros hay un ángel del cielo que anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea que dice anatema, porque antes hemos dicho, también ahora lo repito, que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, siga siendo anatema. O sea, el evangelio no va a cambiar. Aunque un ángel del cielo te diga que está recibiendo una revelación de Dios y está en contra de lo que esta palabra ya tiene establecida, dice que es anatema y no hay que creerla. Pero ahora hay tantas verdades nuevas que uno se sorprende. Increíble. Y lo que hace es confundir al mundo y confundir a la iglesia del Señor. Bendito sea Él. Por eso es bien importante que nosotros podamos entender esto. Amén. De que la palabra de Dios no va a cambiar y seguirá siendo la misma. Y sabe, ese es uno de los filtros para saber si es la voz de Dios. Porque la voz de Dios, Dios le va a hablar a través de la palabra del Señor. Es una de las maneras en las cuales Dios nos habla. Amén. Ahí en el segundo punto quiero que usted me pueda ayudar, por favor. Lo que dice en el segundo punto dice, si es la voz de Dios, si reconozco la voz de Dios, si es una manera y es un filtro, vengo a ser o soy más como Cristo. Y ese es el reto suyo, mío y también del mundo, de que realmente si escuchamos y reconocemos a Dios y estamos siendo saciados, empezamos a ser más como Cristo. Hay un dicho que creo que sí es cierto. Dice que uno es lo que come. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted es lo que come, ¿verdad? Si usted come puro McDonald's, toma soda, si a usted le gusta todo la comida de afuera, usted va a reflejar eso, No en todos los casos, yo soy la excepción, ¿verdad? No se ría, ¿verdad? Yo no como mucha comida de afuera, a veces las apariencias me engañan. No se deje guiar por la apariencia. Pero quiero que entienda esto, que si nosotros entendemos que ese filtro, esa forma para poder reconocer la palabra de Dios está ligada a esa voz que viene directamente de Él, vengo yo a ser, si la estoy recibiendo, si soy ese receptor, porque Dios la emite, Dios emite esa señal, o Dios saca, o dice esa voz, pero tiene que haber alguien que la reciba. Y algo que aprendimos la semana pasada es que Dios la habla al corazón del hombre, pero en mi corazón puede ser de que llegue a mi mente. Hay gente que lo deja en el corazón y lo desecha, jamás lo procesa en su mente. Usted no puede escuchar la voz de Dios simplemente con la mente, porque si usted escucha la voz de Dios con la mente, usted empezará a procesar lo que está escuchando primeramente por aquello que usted conoce. Y si Dios le dice algo que todavía usted no conoce, usted no lo va a creer y no lo va a entender. Pero cuando yo recibo la palabra de Dios, estoy siendo saciado y le estoy creyendo a Él que me está dando de tomar esa agua y no tendré sed jamás. Le estoy creyendo a sus palabras. Y si yo le creo, vengo a ser más como Él, porque estoy tomando de Él a mi ser y yo empiezo a reflejar lo que yo soy. Por eso no es fácil saber cómo era usted en su niñez. Es tan fácil ver a sus hijos, porque todos los papás se quedan, ay, qué hijo más tremendo que me salió. Le voy a decir esto, vea usted cómo era de niño, porque usted se queja de su hijo, pero usted tampoco no creo que haya sido un ángel. O salió a usted o salió a su papá o su mamá, pero su hijo es reflejo de usted. Y si yo soy hijo de Dios, tengo que reflejar a Cristo más en mi vida.
Amén, porque eso es lo que Dios ha hecho. Dice esto tan importante: ¿cuándo lo reflejo? Y hay una pregunta importante que debemos de hacernos. ¿Sabe cuál es? Que en cada cosa o en cada situación tenemos que preguntarnos: ¿qué haría Jesús? Porque ahí, hermano, es fácil tomar mis propias decisiones, hacer lo que yo considero que es correcto en mi conocimiento. Pero cuando vengo a ser más como Jesús, como Cristo, yo tengo que preguntarme: ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta cosa? ¿Qué haría Jesús para tomar esto o aquello? ¿Pondría en práctica esta idea? ¿Tendría esta solución? ¿Esto tomaría? ¿Reaccionaría así? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es fácil decir que yo creo en Dios. Pero ¿dónde es que probado el verdadero creyente? Cuando usted, antes de hacer lo que tenga que hacer, tenga que pararse firme y decir: ¿qué haría Jesús? Porque muchas veces tomamos decisiones por lo que nosotros creemos. Reaccionamos, gritamos, peleamos, porque es mi carne la que quiere expresar mi molestia. Pero ¿qué haría Jesús? Si realmente estoy siendo saciado. Y es una de las formas para saber si usted está escuchando la voz de Dios. Tiene que entender esto, que usted tiene que ser más como Cristo. Cuando la iglesia entienda que debemos de ser más como Cristo, la gente del mundo empezará a creer en Dios. Pero la gente rechaza a Dios por lo que mira en la gente, en la iglesia, en el creyente. No rechazan a Dios porque no lo ven, pero sí nos ven a nosotros, lo ven a usted, me ven a mí, en mi trabajo, en mi casa, en mi escuela. Por eso la gente no cree en Dios. Y Dios no tiene la culpa, porque Él sigue siendo el mismo. Bendito sea el Señor. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En otras palabras, Él, aún siendo rey, dice su palabra que se hizo pobre. Pudo haber nacido y crecido en un reinado, en un palacio, y siendo el dueño de todo, de la tierra y su plenitud, nació en un miserable pesebre para hacerse rey, para pagar un precio por usted y por mí. Cuando usted lo tenga claro, podrá entender eso. Pero dice, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque el único que te hace espiritual es Dios. Pero la carne no lo va a entender, porque lo natural te dice: qué bruto. ¿Cómo va a hacer eso quedando de todo lo que tenía? Lo repartió a aquel que no lo tenía, si no le costó nada. El hombre natural jamás puede entenderlo, pero Dios es el único que lo puede hacer. Por eso la manera de pensar determina la forma en la que vivo. De acuerdo a cómo piensas, las cosas que miras, las cosas que haces, determina cómo vives. Amén. Por eso tiene que tener mucho cuidado qué cosas mira, qué cosas hace, porque eso es lo que usted va a hacer. Qué calladitos están, hermano. Como decía, alábele que Cristo vive. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y le voy a decir esto. Cuando nosotros empezamos a sentir situaciones como envidia, empezamos a sentir situaciones como orgullo, tenga claro que si así como Dios nos habla, también el enemigo nos está hablando. Porque cuando la gente siente envidia, cuando un creyente siente envidia, cuando un creyente tiene orgullo, eso es normal y natural en el mundo, porque nadie no lo ha conocido todavía. Pero alguien que ha conocido a Cristo no puede sentir envidia ni orgullo, y mucho menos tiene que tener vanagloria. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, dice: mira lo que hace el Señor cuando realmente yo soy más como Él, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué dice? Contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que Él hace. Cuando empiezan a haber pensamientos, ideas en nuestra mente de lo que hemos visto o de lo que está en nuestro entorno, eso hace una influencia en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Pero dice la Escritura que uno lo que hace es, Él derriba todo argumento. Cuando alguien te dice, Dios no existe, usted tiene que irse a la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice.
Porque esas palabras pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Porque estamos hasta el día de hoy y esa palabra sigue estando vigente. Pero es bien importante que podamos entender que podemos llevar cautivo todo pensamiento en el nombre de Jesús. Todas aquellas dudas que puedan estar pasando. Porque el enemigo también te está susurrando en el oído. Y el enemigo no es el diablo que se te va a aparecer en una imagen. El enemigo puede ser tu amigo. El enemigo puede utilizar a tu amigo, puede utilizar a tu hermano, puede utilizar a tu familiar. Ese es el que te puede estar hablando en el oído. Fíjense que yo tengo una hermana que tiene mucho contacto con la gente allá en mi país. Yo he perdido un poco la manera de hablar como hondureño por estar tantos años aquí y no viajar allá. Y así le ha de pasar a usted cuando habla con sus parientes. Ya no habla como salvadoreño, ya no habla como guatemalteco, ya no habla. La gente le dice, ¿qué te pasó? Ya te estás volviendo creído. Así le dice la gente a uno, pero uno no se da cuenta. Pero tengo una hermana que whatsappea bastante, ¿verdad? Y ella sigue hablando como los hondureños. Vea. Me da risa cuando le escucho hablar. Si usted habla mucho con la gente de su país, usted seguirá hablando como ellos. Pero ¿sabe qué? Mucho tiene que ver el tiempo. Si usted está con personas que van a estarle, como dice, dándole y dándole, va a terminar creyendo. Y va a llenar su mente de pensamientos que quizás no sean los de Dios. Usted tiene que llenarse de Dios y va a ser más como Él. Amén. Es bien importante. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 14. Y usted va a leer los otros, búsquelo porque no los tiene todos ahí. Dice así, mire este pasaje, hermano, por favor. Dice, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón. ¿A dónde Dios nos habla, por favor? Dios nos habla en nuestra mente, pero primero llega a nuestro corazón. Mire esta palabra, dice, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Usted había leído este versículo antes? ¡Ay, qué interesante! Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire cómo lo presenta. Cuando yo vengo a ser más como Cristo, dice que no puedo sentir ni amargura, ni celo, ni contención, porque esa sabiduría no desciende de lo alto. Además dice la palabra que es animal y es diabólica. Qué duras son esas palabras, ¿verdad? Pero es necesario que las sepamos, que si en algún momento estamos sintiendo eso en nuestro corazón, es mejor empezar a desecharlo, porque eso no viene de Dios. No puede haber un cristiano envidioso, ni celoso, ni amargado, ni orgulloso. ¿Conoce gente así usted que es cristiano? ¿Conoce gente así? Voy a cerrar los ojos, hermano, y levante la mano. Pero no mire a nadie, porque puede ser el hermano que está a su lado. Pero estamos aquí para poder entender eso. Y la gente se justifica, y déjeme decirle esto, la gente se justifica muchas veces. Y hay gente que dice, yo no sé si quiero ser cristiano como este, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa frase? ¿Verdad? Aún hay cristianos que dicen, mira lo que hizo tal persona. Le voy a decir esto, donde está la justificación está el pecado. Porque por aquellas cosas que se justifica, ahí es realmente donde está el pecado. Porque es fácil justificarme, no acepto a Cristo por esto, por aquello, por lo otro. Pero ¿por qué no reconoces que necesitas a Cristo? Amén. Que esa es la verdad y lo más profundo. No hay que tener la mirada puesta en los que están alrededor, sino en el que está arriba. Por eso la justificación es realmente donde está el pecado. Yo sé que es duro, pero es necesario. No ponga la mirada en otros. Por eso le voy a decir esto. Es tan fácil criticar. Para criticar algo no es necesario ser tan inteligente. Cualquiera puede criticar. Cualquiera puede abrir una página en el Facebook y criticarlo. Cualquiera puede mandarle un mensaje y hablar mal de usted. Cualquiera puede ver sus defectos. Lo hace bien o lo hace mal. Cualquiera. Porque eso no se requiere ser inteligente. Pero cuando usted es más como Cristo, usted sabe de que el Señor lo ha llamado para hacer lo que está haciendo.
Porque nadie mira, todo el mundo mirará sus defectos, pero no verá las virtudes. Mas el Señor ve en nosotros lo bueno y lo malo, lo corrige, lo quita, lo transforma, lo limpia, para que podamos estar aptos delante de su presencia. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que la sabiduría de Dios siempre nos va a permitir ver lo bueno. Cuando nosotros no miramos lo bueno de la gente, hay un problema. Y no estoy siendo más como Cristo. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, no miró a los discípulos las deficiencias que tenían. Porque es tan fácil, si usted recuerda o ha leído, cuando Pedro le sacó la espada y le voló la oreja al soldado. ¿Usted cree que Pedro le quería volar la oreja? No le quería volar la oreja, le quería volar la cabeza. Pero lo más probable fue que se movió. Es como alguien que le quiera disparar con una pistola para matarlo, pero solo lo rozó. Así, hermano, pero nosotros no lo entendemos. ¿Usted cree que iba a tener tanta puntería si Pedro era un pescador? ¿Usted cree que tenía la puntería para darle la oreja? Seguro le quería volar la cabeza, y a que se movió y le voló la oreja. ¿Usted no se ha puesto a pensar en esas situaciones? Pero el Señor no vio eso en Pedro. No lo desechó, no lo criticó, lo corrigió. Porque sabía que iba a hacer cosas mayores en el nombre de Él. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso es bien importante que entendamos estas cosas. Que hay sabiduría de Dios, y eso hace que miremos lo bueno de las demás personas. Y empiezo yo a ser más como Cristo. Amén. Amén. Cualquier idea y cualquier pensamiento que usted tenga, quiero que pueda entender esto. Tiene que ser confirmada. Escriba ahí, por favor, en el punto 3, tiene que ser confirmada. ¿Qué es lo que confirma cualquier idea, pensamiento, acción que usted tenga? Tiene que ser confirmada. Tiene que ser confirmada, hermano, primeramente por Dios. Y tiene que ser confirmada por la familia espiritual. Hay gente que comete y toma malas decisiones por simplemente no preguntar. ¿Cuántos han cometido han tomado una mala decisión por no preguntar? Levante su mano, por favor. A veces hacemos cosas que no sabemos, pero por pena no preguntamos. Hay un dicho que dice: es mejor pasar por ignorante un minuto y no para toda la vida, ¿verdad? Es mejor preguntar si uno no sabe. Pero sabe, cuando hablamos acerca de uno de los filtros y sabemos que estamos escuchando la voz de Dios, tiene que ser confirmada primeramente por Dios, pero también por la familia espiritual. Estamos hablando de la iglesia y los hermanos. Cuando uno tiene una idea, cuando usted va a viajar, cuando usted va a comprar algo, cuando usted está haciendo cualquier cosa, pregunte si usted no sabe, porque puede tomar una mala decisión. Dios puede hablar a través de la palabra, pero también puede hablar a través de alguien. No sea sabio en su propia opinión. Pregunte si no sabe. Se va a mover, va a tomar vacaciones, va a ir a tal lugar, va a comprar tal carro, qué sé yo lo que vaya a hacer. Va a poner a sus hijos a una escuela o a estudiar cualquier cosa. Pregunte si no sabe, que ahí Dios le puede estar hablando. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos y ni modo, no hay quite. Un error, ni modo. Y aquí en los errores no simplemente se fallé, no. Acá cada error cuesta dinero. O sea, aquí un error no es decir: ay, qué mal, me equivoqué. No, esa equivocación te va a costar dinero. Y dinero implica tiempo. Y quizás es el tiempo de Dios. Por eso tiene que preguntar. Ese es uno de los filtros que debemos de entender. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, ¿qué dice? De la iglesia, a los principados, potestades en los lugares celestiales. Dios actúa de una manera multiforme. Pero usted tiene que entender esto. Usted tiene que saber si alguien está diciendo algo, si es de Dios. Porque la gente pregunta para escuchar lo que quiere escuchar, no lo que quiere realmente o lo que necesita. Y hay gente que toma el lugar del Espíritu Santo. Y ahí es el gran problema. Hay gente que dice: el Señor dice, y el Señor no ha dicho nada. Toman el lugar del Espíritu Santo. Empiezan a hablar por ellos, por su presunción humana. Pero yo tengo que preguntar. Cualquier idea, cualquier plan que usted tenga, pregunte. Usted no sabe cuántos errores he cometido yo por no preguntar en cosas tan sencillas que se hacen tan complicadas por el simple hecho de no preguntar. Yo sé que todos aquí somos buenos en algo. Y quizás no sea para lo que Dios lo llamó. Quizás usted hace ese trabajo por el dinero, pero no le gusta lo que hace. Le gusta el pago, pero no le gusta lo que hace, ¿verdad? Quizás no lo llamó para eso. Quizás Dios no te llamó para eso.
Pero algo que sí tienes que tener claro, que Dios te llamó para servirle en su obra, para honrar su nombre. Amén. ¿Se recuerda cuando hablamos acerca de los dones y los regalos del Espíritu Santo? Dios te llamó, que no se le olvide. Si Dios le dio un don, no se le olvide, no lo dejes desechado. No simplemente es una clase, una enseñanza, tiene que ponerlo en acción. Amén. Por eso es bien importante que como creyentes entendemos de que Dios ha dejado una palabra profética. Pero esa palabra profética no dirige, la palabra profética consuela, confirma. Amén, hermano. Amén. No es que no creemos en la profecía, sí creemos, pero creemos en aquella palabra que Dios confirma, no en la que dirige. Por eso hay personas que andan tras algún profeta porque están buscando una palabra de Dios. Y lo que están buscando es que le diga algo que él quiere escuchar, que le dirija su vida, que le diga: te vas a casar en 6 meses, vas a tener tal cosa. Esa palabra no sirve, hermano. Deséchela, tírela a la basura. Porque cuando hay una palabra de Dios, siempre va a ir dirigida para su ministerio, va a ser dirigida para honrar su nombre. Pero cuando uno sabe de que está recibiendo una palabra profética, en vez de desecharlo, uno la recibe, ¿verdad? No la desecha, porque Dios ya lo confirmó en el corazón. Dios no te va a hablar a ti primero, no le va a hablar a otro sin hablarte a ti primero. Dios te va a hablar a ti y te lo va a confirmar a través de otro. Por eso tiene que ser confirmada por la familia espiritual, la iglesia, el lugar donde te congregas. A veces hasta un mundano te puede dar una palabra de parte de Dios. Pero no es para dirigir tu vida, es para confirmar lo que Dios a ti ya te dijo. Amén, hermanos. Amén. Usted cada vez se está poniendo más calladito. Por eso es bien importante eso. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Ahí los tienen sus notas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hay seguridad. Entre más consejos uno pide y son personas que usted conoce, le podrá ayudar, podrá tomar la mejor decisión, la decisión sabia. Amén, hermanos. Amén. Por eso es bien importante que busquemos de la dirección de Dios y de la gente que nos pueda ayudar. No le pregunten, porque yo siempre le he puesto esto. Le va a preguntar para consejos a una. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Usted quiere comenzar un negocio y le va a preguntar a alguien que siempre ha sido trabajador y aún más ha andado de trabajo en trabajo. Usted le va a preguntar a esa persona. Si usted va a comenzar una empresa, un negocio o algo que quiera hacer, le va a preguntar a otro que nunca ha tenido un negocio y que todavía ha andado de trabajo en trabajo y que no dura. ¿Usted le preguntaría que le asesorara o pediría un consejo de cómo hacer? No le va a preguntar usted, porque usted está viendo los frutos que tiene esa persona. Pero Dios le pone en su corazón muchas veces de preguntarle. Yo no lo sé todo, hermano. Yo no sé de construcción, yo no sé de electricidad, yo no sé de esto. Sí, de otras cosas yo puedo saber. Puedo investigar, le puedo traducir, agarro el Google ahí, le traduzco. Tampoco soy bilingüe, medio machaco el inglés y me doy a entender. Más si me enoja, mejor me sale. Amén, ¿verdad? No es que digo malas palabras, ¿verdad? Pero me defiendo. Amén, hermanos. Bien importante eso. Y uno de los otros filtros que tenemos, si soy más como Cristo también, y si esa palabra es confirmada, yo vengo a entender y a reconocer que soy hechura suya. Ve a su hermano que está a su lado, por favor. Al hermano que está ahí, derecha e izquierda, vea. Eres hechura de Dios. Dios tiene diferentes moldes. Por eso no somos iguales, solo los gemelos, ¿verdad? Pero en carácter son diferentes. O sea, quiero que entienda que somos diferentes físicamente, en carácter y en actitudes también. Somos diferentes. Dice Efesios capítulo 2 versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor, miren, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene preparadas grandes obras y buenos caminos para cada uno. Ya los tiene listos. Simplemente de que cada uno de los que esté en este lugar se decida entrar en ese camino.
Dice la palabra, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él ya lo tiene preparado. Pero es igual como nosotros, muchas veces el GPS nos dice la ruta por la cual debemos de ir y no le creemos al GPS, sino que nos vamos por el camino que yo ya conozco. Pero el GPS me está llevando quizás por una carretera nueva, una ruta más rápida, pero yo todavía estoy yéndome por la callecita, por aquella que solo existía en ese tiempo, porque creo y soy sabio en mi propia opinión, mas no entiendo que hay un camino nuevo que se llama Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que vengo a ser hechura como el Señor. Todo lo que somos es lo que Dios nos ha dado. Lo que usted es, Dios se lo dio. No le va a dar más. No pida algo que Dios no le ha dado. Porque hay algo que debemos de entender. Que hay gente que quiere hacer cosas y Dios no lo creó para eso. O sea, Dios le ha dado a cada uno un don, una habilidad, para poder honrar su nombre a través de esas buenas obras que tenía preparadas. Pero muchas veces no lo entendemos. Ahí está la gracia de este evangelio. Y eso me sacia. Porque cuando usted hace algo que le gusta, usted se siente satisfecho. No lo haga por dinero. Si le preguntamos a los muchachos qué van a estudiar, van a buscar la carrera donde pagan más. Aunque viva amargado, aunque no le guste, aunque no sea bueno, pero está viendo el dinero. Mas no entiende que eso va a determinar su vida. Y a veces hay que hacer lo que a uno le gusta y se va a sentir satisfecho. Y hay algo tan interesante de todo esto, que el Señor nos garantiza de que nos va a gustar este evangelio. Si no le gusta a usted, no sabría qué decirle. Habría que meditar si realmente es cristiano y tiene a Cristo en su corazón. Porque este evangelio es para gozarlo, es para disfrutarlo, amén, no para amargarnos, porque así decía la Escritura, que esa sabiduría no desciende de lo alto. Si hay un cristiano amargado que siente que este evangelio es pesado, esa sabiduría no viene de lo alto. Eso es algo que el enemigo te está poniendo en tu ser y tú lo estás tomando como una verdad, pero no es una verdad de Dios, amén. Por eso es bien interesante que podamos entender esto, que Dios tiene un trato personal con cada uno. Así como tiene un trato personal conmigo, lo tendrá con usted. Dios me demanda a mí algo específico, pero le va a demandar algo a usted también. Y lo que le demande a usted no me va a demandar a mí, pero lo que me demande a mí, hermano, tengo que estar listo para dar cuenta delante de Él. Por eso es que el Señor es perfecto. Él trabaja de una manera bien personal con la gente. Eso es algo personal entre usted y Dios. Está en usted si lo recibe o lo rechaza. Dios te habla a ti. Si tú quieres ignorarlo, ignóralo. Así como cuando le hablas a tu hijo y sabes que lo estás corrigiendo porque lo amas, no porque lo odias. Pero muchas veces tu hijo te ignora y hace lo que él quiere. Así viene a ser el hombre cuando Dios le está hablando. Por eso es interesante esto. Podemos tener muchas veces la actitud, pero no la capacidad. Y ahí es lo grave de esto. Aún para las cosas que hacemos, no basta la actitud. Depende de la capacidad, y por eso es importante que entienda que al que Dios llama, Dios capacita. La gente tiene actitud, por ejemplo, de querer hacer algo, pero que Dios no lo llamó a hacer. Tiene buena actitud, porque aquí el mundo te dice que tú tienes una buena actitud y dice, yo lo puedo, yo creo y lo hago y lo voy a hacer y lo logro, ¿verdad que sí? Lo logra, sí lo logra, porque toda perseverancia y todo trabajo tiene que dar su fruto, pero no te da alegría, no te da paz, no te da tranquilidad. Pero cuando Dios te llama para algo, Él te capacita, lo disfrutas, lo desarrollas bien para honrar su nombre. Amén. Por eso usted tiene que saber para qué Dios lo llamó. No haga algo que Dios no lo llamó, porque lo va a sentir pesado, lo va a sentir difícil. Amén. Es bien importante eso. Soy hechura de Dios. Usted es hechura del Señor. Somos hechos a su imagen. Queremos saber cómo es Dios, así como es su hermano. Solo quítenle los pecados nada más. Bendito sea el Señor. Por eso Él nos moldeó y Él nos sigue moldeando.
Por eso venimos a hacer como ese barro en las manos del alfarero. Amén. Y le voy a decir algo. El barro no determina la forma que quiere tener. La determina el alfarero. Amén. A través de sus manos. Amén. Por eso yo no sé si usted es barro, pero debería de ser barro y ponerse en las manos del alfarero. Porque muchas veces los cristianos tienen la forma que ellos quieren y quizás no es la que Dios quiere. Y usted y yo estamos aquí para tener la forma que Él quiere que tengamos en mi vida, en lo personal, en mi familia y como iglesia. Amén. Por eso es bien importante esto. Muchas veces hay voces que nos descalifican. Hay cosas que nos dicen no lo vas a poder hacer, pero si Dios te llamó para hacer lo que estás haciendo, no importa, sigue adelante. Pero si es por puro capricho personal, desiste, porque quizás Dios te está diciendo que no es para eso que te llamó. Pero por eso es que hay que tener el oído afinado, porque eso te va a saciar. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Sabe también una de las formas para saber si estoy reconozco la voz de Dios, estoy escuchando esa voz de Dios? Es la responsabilidad que yo tenga. Es fácil ser descomprometido. Es fácil andar por las orillas. Dice la palabra del Señor, hermano, en San Juan capítulo 21, versículo 18, ¿lo tiene? Amén. De cierto te digo. Y estas eran palabras para Pedro, hermano, para que se dé cuenta que hasta en los mejores cristianos se dan estas cosas. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Aquí se le venía la manera y el carácter de Pedro, bravo. Y Pedro era de los que no se dejaba mandar. Así era Pedro. ¿Ah? Dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender que con la muerte había que glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Versículo 21 dice, y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Sabe a quién miró? Imagínese. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú que tienes carácter fuerte y vas donde quieres, te voy a decir esto. Cuando seas viejo, alguien te va a andar cargando. Es más, él murió crucificado, cabeza abajo, hacia abajo su cabeza. Así murió. Pero cuando el Señor le estaba dando una palabra que se iba a cumplir, porque así iba a ser glorificado el Señor, ¿sabe lo que hizo Pedro? Miró a Juan. Señor, ¿y qué de este? Dice, ya me estás diciendo cómo voy a morir. Y Juan, y le dijo, ¿y qué? ¿Qué te importa, Juan? A ti nada que ver. A Juan me lo voy a guardar para que escriba hasta el último punto de la Biblia, hombre. ¿De qué te estás preocupando por Juan? Preocúpate por ti. A lo que te estoy diciendo a ti, que glorifiques el nombre del Señor. Tú, dele un aplauso al Señor, hermano. Por eso le dije que entre los mejores discípulos se daba eso. Y el Señor empezó a trabajar en el corazón de Pedro, porque le dijo, tienes que ser responsable. Y fue responsable hasta el día que murió, porque sabía cómo iba a morir y siguió siendo responsable y honró el nombre del Señor. Amén, hermano. Por eso debemos de entender esto, que las cosas que Dios hace es de una manera personal. Él nos toma en sus manos, Él está a cargo. Todo lo que hacemos como iglesia está en sus manos. A Él le ha placido que estemos aquí. A Él le ha placido que ahora estemos comenzando un nuevo año. A Él le está placiendo que estemos entrando en una nueva etapa como iglesia, trabajando con los niños para que puedan ser edificados. No fue una idea humana, fue una idea de Dios de que tenga un grupo en su casa. Fue una idea de Dios, porque Él sabía que eso iba a pasar, pero necesita ser responsable, diligente y comprometido, usted y los de su casa. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted se está gozando. Ya para la punto 6, uno de los filtros para saber si es la voz de Dios. La voz de Dios convence, no condena. ¿Está escuchando? Amén. Si alguien lo condena, no es la voz de Dios, es la voz del diablo. Amén. Dios convence. Convicción viene de Dios, condenación viene de Satanás. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que... Ok, aquí quiero aclarar esto.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios no nos condena. Y le voy a decir esto más: la tentación no es pecado. Qué raro eso. La tentación no es pecado. ¿Por qué no es pecado? Porque la tentación la pone el diablo, pero está en cada uno si la toma o la deja. Por eso pone el Señor al frente de cada uno el bien y el mal, como a Adán y a Eva. Dios no decidió por ellos. Usted decidió si quería hacer lo bueno o hacer lo malo. Si usted está solo en su casa, usted decide, tiene su teléfono, si quiere ver pornografía o quiere ver un mensaje de Dios. Usted está solo en su casa. Usted decide si está permitiendo que la enamoren alguien que no es su esposo, ni su novio, ni nada, o está leyendo la Biblia. Usted decide. Ahí no venga con que tiene un momento de debilidad. La tentación está siendo puesta porque el enemigo te susurra en la tentación y te dice y minimiza el pecado. Te dice, no, hacelo. Si eso no te va a pasar nada, igualito que a Eva, hacelo. Entonces viene cuando ande la gente en la carne, como dice Romanos. Entonces cuando ya pecaste, que ahí sí desagradaste a Dios, la maximiza, extiende la pantalla, extiende el cuadro y dice, vistes inmundo y sos cristiano y así pecaste, ¿cómo deshonraste a Dios? Y entonces te empiezas a sentir mal. ¿Entiende cómo trabaja el pecado? ¿Entiende cuando escucha la voz del enemigo? Por eso la tentación no es pecado, porque todavía está en usted en poder decir, no lo voy a hacer. Someto todo argumento, derribándolo en mi mente y en mi pensamiento, dice la Escritura. Toda altivez que se levante contra el Señor. Pero es fácil ir, dice que el camino a la perdición, la carretera que te lleva al infierno es ancha y muchos van por ella. Pero este caminar es un camino angosto y estrecho y muy pocos entrarán. Quiero que lo tenga claro, porque quizás sea la última vez que usted puede escuchar una palabra de Dios y su voz bien audible, bien directa. Ese es uno de los filtros. Y la gente ataca a las personas. Sabe que en el tiempo antiguo, por eso los españoles conquistaron América, porque cuando estaban los indios, los indígenas, miraban que iban los soldados en el caballo. ¿Y saben a quién le tiraban? A matar al caballo. Le tiraban al caballo. Y los indios le tiraban al caballo y el jinete era el que necesitaban volarle la cabeza para que realmente ya no les siguiera haciendo daño, lastimando. Entonces nosotros a veces, quiero que entienda esto, atacamos a las personas, atacamos al hermano, atacamos al amigo, atacamos al mundo para justificarnos nosotros. No se da cuenta que esa persona que te está hiriendo, que te está haciendo daño, simplemente está siendo instrumento del enemigo. No te enojes con las personas. Tienes que reprender al diablo, porque a esa persona es que está usando. No es con las personas. Si su esposa le dice algo, no se enoje con su esposa, la está usando el diablo. O su esposo. Se ríe usted, pero es tan fácil porque el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí hubo un pensamiento lleno del Espíritu Santo. Le dice, Señor, tú eres el Cristo. Oh, Pedro, qué bendición. Esto no te lo reveló ni la hermanita, ni el amigo, ni el vecino. O sea, cuando dice carne ni sangre, ni un humano, ¿va? Quiero que entienda eso usted. Sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y el Señor en ese momento le dice, tengo que ir porque hay una misión que tengo que cumplir. Señor, que ningún mal te acontezca. Porque el Señor sabía que tenía que ir a morir en la cruz. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sabe que Pedro dice, qué pasó aquí? ¿Cómo que recibí de la voz de Dios? Pero también había una voz del diablo. Pero el Señor es el Señor y Él sabe.
Y vean que no se sintió mal Pedro. Primero sacó pecho entre todos los otros, pero dijo, solo yo tengo revelación. Pero después se sintió más, dice, solo yo ando mundano. Para que se dé cuenta que hay voces que nos están perturbando. Por eso Dios convence, no condena. No condene al hermano que te lastima, que te ofende. No lo condenes, ora por él. Ponlo en las manos del Señor, que Dios trabaje en su corazón, que se convierta a Cristo. Porque uno no sabe, ¿verdad? Un cristiano no puede, que forma parte del cuerpo, lastimar a otro miembro del cuerpo. Amén, hermanos. Vamos a bajarlo todo. Ya para terminar. Otra de las formas para saber si estoy escuchando la voz de Dios, si estoy siendo saciado, porque mi alma tiene sed de Dios y mi cuerpo lo anhela. Él me da paz. Dice la Escritura que Él no es un Dios de confusión. Mire, si usted en este momento está confundido, es porque está escuchando la voz de Dios y también está escuchando la voz del enemigo. Decida a quién quiere escuchar. Hay uno a su lado derecho y hay otro a su lado izquierdo. Dios no necesita. Él ya dice lo que dijo. Mas el enemigo está generando en su mente pensamientos contrarios a la palabra de Dios, argumentando y justificando el no aceptarlo. Y recuerde lo que le dije, y lleves esta palabra: en tu justificación está tu pecado. Cuando me justifico, es que yo no voy a la iglesia porque mira fulano, te estás justificando porque hay algo en ti que lo necesitas y te quieres justificar por otro. Y aquí Dios